Para hoy vamos a continuar con los diferentes tipos de movimientos que nos esperan todavía discutir. En la primera parte voy a charlar algo acerca de lo que significan los movimientos libres bajo la acción de la gravedad, es decir, caída libre y tiro vertical en primer lugar, y en segunda etapa, en segunda instancia, el tiro oblicuo, tiro parabólico, también en algunos casos se lo conoce como movimiento de proyectiles, y creo que en el programa lo tenemos designado de esa forma. Así que bueno, eso es la primera parte. En principio es un buen escenario físico real en donde vamos a empezar a poner en uso lo que discutimos ayer en relación al movimiento bidimensional. Recuerdan que trabajamos con vectores que ahora tienen componente en X y componente en Y, que ambas dependiendo del tiempo, cuyas derivadas ofrecen las velocidades en cada dirección, cuyas nuevas derivadas, esto de la derivada segunda, ofrecían las aceleraciones. Bueno, todo eso que es un marco teórico genérico, importante tenerlo porque así uno puede encuadrar diferentes tipos de problemas con una teoría común. Pero bueno, convertir eso en algo tangible, útil, manejable, requiere que lo apliquemos a varias ocasiones, a varias situaciones, y bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer en esta primera parte de la tarde de hoy. Vamos a ver hasta dónde avanzamos con eso, y tenemos realmente por delante un temario bastante extenso, bastante rico en términos de temas diferentes, así que bueno, veamos si podemos terminarlo en la tarde de hoy bien, y si no, la continuaremos el martes de la semana que viene. Bueno, entonces lo primero que vamos a discutir son los movimientos bajo la acción de la gravedad. Me refiero a la posibilidad, en principio, la situación más simple que vamos a estudiar es considerar un objeto que sencillamente se deja caer. ¿No? O sea, eso es todo, que se deja caer. Por lo tanto, estamos hablando de, bueno, un objeto que no importa su forma por ahora, ¿está bien? Se lo suelta, sencillamente se lo deja caer, y debido a la acción gravitatoria generada por el planeta que tenemos, compartimos todos, esto obviamente que desciende y lo hace con una velocidad que va en aumento en la medida que pasa el tiempo. De manera que el movimiento que sigue es un movimiento rectilíneo, si solamente lo dejo caer, es uniformemente variado. El tipo de movimiento que sigue es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto que cae con una aceleración que es constante en este tipo de movimiento. Lo más importante de esta observación que surge experimentalmente, hoy solamente se los puedo recrear a partir de un dibujo, en todo caso en algún momento lo discutiremos en la práctica, es que independientemente de cuál sea el tamaño, forma y material, y en particular el peso que tenga el objeto, acá al lado voy a colocar otro notablemente más chiquito, ambos se mueven con la misma aceleración. Es decir, esta aceleración no solamente es constante, sino que es la misma para todos los cuerpos. Es la misma para todos los cuerpos. Esto significa que es una característica de nuestro planeta y no del material o de la forma, tamaño y en particular, y resalto esto porque el preconcepto está por allí, del peso. El peso del cuerpo no influye en esta aceleración de caída. Los cuerpos más pesados y más livianos, de diferentes materiales, en un mismo tiempo caen a la misma velocidad, con lo cual tengo que entender que la aceleración es la misma para todos los cuerpos. Estamos hablando de una situación muy particular, y es que el único efecto dominante en este movimiento que estoy estudiando es el efecto gravitatorio. Por eso digo movimientos bajo la acción de la gravedad. En la práctica real, lo que ocurre en nuestra vida cotidiana es que la mayoría de estos fenómenos de caída ocurren en un ambiente de aire, en un ambiente donde hay una atmósfera. Y ese aire
provoca sobre todos los cuerpos, mientras nos movemos en él, cierta resistencia, cierta oposición a que el cuerpo se mueva. El origen es fluidodinámico, en su momento se podrá discutir algo acerca de la naturaleza de esa fricción, pero en principio va a producir un cierto retardo sobre los cuerpos, en el movimiento de caída. Y esa acción, la del aire, no la de la gravedad, la del aire, sí depende especialmente de la forma, tamaño y rugosidad del cuerpo. Es decir, esa acción de retardo, la fricción en el aire, sí importa mucho de qué cuerpo estamos hablando. No la acción de la gravedad, pero sí la acción de retardo del aire. En la mayoría de las caídas reales, ambos efectos están presentes, la acción gravitatoria y la acción de retardo del aire, y entonces, bueno, si el aire tiene un efecto muy importante sobre el cuerpo, como por ejemplo cuando cae, no sé, una hoja de un árbol, cuando cae una hoja de un árbol, entonces, ¿qué ocurre? Acá tengo la acción gravitatoria, la gravedad actúa, pero también va a actuar la resistencia en el aire que normalmente se opone a la caída. La gravedad es hacia abajo y el efecto del aire va a tener una acción de retardo hacia arriba, y esta competencia entre lo que la gravedad pretende o actúa generando una caída y el freno o retardo que el aire puede provocar, hace que esta caída no sea una caída netamente libre, y que la acción del aire pueda ser importante, y en algún caso muy dominante, y hace que no caiga de la misma manera una hoja de un árbol que el fruto del árbol. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos una diferencia. Vamos a tratar de que nos dé una manzanita acá. Entonces, esta no cae igual que acá, porque la acción del aire en el caso de la manzana es prácticamente despreciable, y en el caso de una hoja no es tan despreciable. Independientemente de esa diferencia, que es muy importante, pero que se la tengo que otorgar al aire y no a la gravedad, la acción gravitatoria es igual para las dos. La acción gravitatoria sobre la hoja y sobre la manzana es exactamente igual para las dos. La de la hoja recibe además la acción del aire de modo muy protagónico, y en el caso de la manzana está presente, pero es mucho menor, y entonces por eso resulta que la manzana parece caer, o mejor dicho, cae más rápido que la hoja. Pero no es porque la gravedad la afecta más, simplemente porque a la manzana no la afecta el aire. Esto quiero que quede claro. Cuando uno habla de movimientos bajo la acción de la gravedad, estamos hablando de lo que llamamos una caída libre. Y en una caída libre, la acción del viento y la acción del aire en general es despreciable o no se considera, o bueno, tiene una acción física mucho menor que lo que pasa con la gravedad, y entonces como primer estudio lo voy a despreciar. ¿Qué pasa en la vida real? Bueno, algunos cuerpos serán suficientemente compactos y lisos como para que la caída libre prácticamente sea lo que se presenta, como ocurre cuando se cae la manzana, y en otros casos no es tan así, y la acción del aire, aunque no haya viento, la acción de retardo que el aire puede producir mientras pretendo moverme, como pasa con una hoja del mismo manzano, bien, en ese caso no puedo considerar que cae libre, sino que va a tener un retardo por acción del aire, y habrá que mejorar el modelo. Esto quiere decir, las formulitas que vamos a desarrollar de acá en más, en donde voy a considerar que la caída es libre, no va a ser aplicable a la caída de una hoja del árbol, o de una hoja de papel, o de un cuerpo muy rugoso, que tenga una superficie muy extensa. Bien, o sea, algo que presente un contacto con el aire muy estrecho, muy afín, va a tener un efecto de retardo en el aire muy importante, y la acción de la gravedad no va a ser lo único que actúe, va a tener un retardo, una acción simultánea de dos acciones que se contraponen, y la caída va a dejar de describirse con esto que vamos a estudiar en esta clase de hoy. Así que cuando hablamos de caída, vamos a hablar de caída libre. Si en lugar de la caída analizamos un ascenso, o sea, un disparo vertical hacia arriba, bueno, en ese caso ya voy a tener que suponer que inicialmente tenemos una velocidad vertical
Como es vertical le voy a agregar una letra Y, como para indicar que efectivamente es el movimiento en el sentido vertical, y que va a ser distinta de 0, hacia arriba. Observen que digo hacia arriba, no estoy diciendo específicamente positiva, digo hacia arriba. Si eso va a ser positivo o negativo, va a depender del tipo de eje que yo decida usar cuando describa el problema. Eso es algo que va a surgir después que yo defina cuál es el eje. Por ahora digo es hacia arriba. Sí o sí tiene que ser distinta de 0, porque si es 0, sería como soltarla digamos, en la zona de la gravedad y no va a subir jamás. Definitivamente va a iniciar una caída. Si yo quiero que esto tenga un ascenso vertical, sí o sí voy a necesitar una velocidad de disparo vertical hacia arriba diferente de 0. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la acción de la gravedad, mientras el ascenso se va produciendo, sigue actuando. Hacia acá sigo teniendo una aceleración que es hacia abajo, porque quien la provoca es el planeta, y el planeta sigue tirando del objeto hacia abajo por acción gravitatoria, de modo que en esta primera etapa, y mientras suba, es decir, mientras se dé el ascenso, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Va a seguir siendo uniformemente variado porque la aceleración es constante, pero claro, ahora se opone al movimiento y entonces es retardado en lugar de ser acelerado, como habíamos discutido en el caso de la caída. ¿Hasta dónde va a ser el ascenso? Bueno, en algún momento esa velocidad de partida habrá disminuido por completo y se llega a una velocidad igual a 0, cuando llega a lo que podríamos considerar la máxima altura de ascenso. Esto es algo que no existe cuando se cae, mientras haya altura libre disponible y no impacta en el suelo, esto va a seguir cayendo. Sin embargo, cuando uno dispara en contra de la gravedad, en el sentido vertical hacia arriba, la gravedad es la que se encarga de ir frenando el objeto. En algún momento, aunque nadie lo frene, aunque no choque en ningún lado, la velocidad se va a anular y va a interrumpirse o va a finalizar el ascenso. Si nadie lo ataja al objeto, a partir de allí iniciará un nuevo movimiento de descenso, que por supuesto será con la misma aceleración, porque el elemento físico que provoca esta aceleración es el planeta, y ese sigue siendo el mismo, nunca se fue, y además no cambia sus características, por lo tanto la aceleración es la misma, tanto cuando se cae, como cuando sube, como cuando luego de llegar al máximo comienza y emprende un descenso en caída libre. Así que la aceleración es exactamente la misma, tanto en descenso como en ascenso o como en descenso posterior. Esa aceleración por acción gravitatoria es la misma para todos los cuerpos, como habíamos señalado, es la misma para todos los cuerpos, y como tiene un origen gravitatorio, se la señala universalmente con la letra G en lugar de A, y tiene un valor en nuestro planeta y cerca de la superficie terrestre, uniforme para todo el planeta, del orden de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor es característico de nuestro planeta. En la superficie de otros cuerpos celestes, en la Luna en particular, o en Marte, o en otros planetas, este valor se modifica, porque quien lo provoca, en realidad, quien lo define, es lo que llamamos la masa gravitatoria del planeta, en donde se está produciendo esta caída, y bueno, cada planeta y cada cuerpo celeste tiene un valor diferente, y eso hace que esta gravedad pueda ser diferente en distintas partes. A nivel planetario, mientras no nos vayamos del planeta Tierra y estemos cerca de su superficie, este valor es uniforme para todo el planeta y prácticamente independiente de la altura. No importa a qué altura se esté produciendo la caída, este valor de A, que en el fondo le vamos a llamar G, es uniforme y constante para todos los cuerpos y en cualquier posición de la Tierra y a cualquier altura del planeta. Con ciertas precauciones. A los fines prácticos, lo que podemos conseguir en altura, en cualquiera de los ascensos que podemos lograr, bueno, no sé, en los picos más altos del planeta o utilizando algún medio de transporte como puede ser un avión,
las alturas máximas que se logran están del orden de los 10.000 metros de altura, y esas alturas en proporción al tamaño de la Tierra es muy pequeño. Voy a hacer un dibujito muy chiquito acá abajo, pero si esto fuera el tamaño de la Tierra, digamos, bueno, 10.000 metros en esta proporción es más chico que el ancho del trazo que acabo de dibujar. Con lo cual, en realidad, haber tomado un avión y aumentado nuestra altura en 10 kilómetros no va a afectar la acción gravitatoria de modo observable, por lo menos con nuestros sentidos. Existe una pequeña diferencia, pero solamente con un sensor de altísima precisión uno puede detectar que la gravedad es un poco menor a 10.000 metros de altura que en la superficie terrestre. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, este valor tomado como constante para cualquier parte del planeta Tierra y a cualquier altura accesible desde el punto de vista tecnológico habitual, es un buen resultado para trabajar con la acción gravitatoria. Si el estudio se hace a distancias mucho mayores, comparables al tamaño del planeta, esto quiere decir, por ejemplo, un satélite que se encuentra orbitando a distancias mucho mayores que lo que puede volar un avión, y entonces estas distancias pueden llegar a ser del orden del tamaño del planeta, bueno, esta acción gravitatoria sí se ve disminuida de un modo importante, tanto que, bueno, prácticamente es despreciable la acción gravitatoria, o es mucho menor, y hace que su caída, bueno, no sea tan manifiesta como ocurre cuando, bueno, simplemente nos dejamos caer desde una silla o desde un trampolín o desde cualquier otro lugar donde podamos saltar. Así que la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra, pero para el tipo de movimiento que habitualmente podemos hacer en nuestra vida cotidiana, es tan poca la altura que podemos cambiar, es tan poquita la distancia que podemos modificar respecto al centro de la Tierra, que un valor constante de A, en particular en este caso de G, es una muy buena aproximación para el estudio de caída de cuerpos por acción gravitatoria. Bien, eso es lo que quería mencionar en relación al origen físico de la caída y el análisis físico de lo que significa la acción de la gravedad. ¿Cómo vamos a tratar el problema desde el punto de vista cuantitativo? Bueno, vamos a basarnos especialmente en esta leyenda que pusimos acá, que dice, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros ya hemos desarrollado la teoría integral del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Podemos describir cuánto vale la posición, podemos describir cuánto vale la velocidad. La única diferencia es que en los problemas anteriores, la aceleración la proveía algún medio de locomoción, como podría ser el motor de un auto, o en algún caso, si fuera un movimiento retardado, el freno del auto, y entonces la aceleración, aunque lo considerábamos constante, podía tomar un valor cualquiera, un valor genérico, o si se quiere, variable, en cada problema un valor distinto, eso quiere decir, no varía en cada problema, pero sí de problema a problema. En el caso que trabajemos con caída o tiro, la aceleración la provoca la gravedad, por eso lo llamamos G, y ya no lo podemos cambiar. Es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En realidad se puede cambiar si nos vamos a otro planeta, pero mientras lo hagamos dentro del planeta Tierra, este valor es siempre el mismo, y entonces pasan dos cosas. Primero, no es algo que tengo que calcular en cada problema, y segundo, no lo puedo modificar. Esto no va a ser un dato del problema. Si yo sé que esto se cae libremente o que lo disparé contra la gravedad, el movimiento se va a describir con una aceleración constante de valor 9,8 metros por segundo al cuadrado, y lo voy a poner yo como dato o como información, como conocedor del tema que van a tener al momento de resolver el problema. Gaby. Sí, simplemente que los alumnos tomen en cuenta que esto es un movimiento rectilíneo. Sube verticalmente y baja por la misma línea, ¿sí? Porque por ahí lo confunden con lo del plano. Eso nada más. Está bien, sí. Es un movimiento rectilíneo en la medida que yo dispare exactamente hacia arriba, que exactamente vertical, esto sube y baja por el mismo lugar. Si simplemente lo dejo caer, obviamente que va a ser una caída vertical, y podría ser que el disparo sea forzado hacia abajo. Eso podría ocurrir, ahora vamos a discutirlo también, y en la medida que el disparo sea
hacia abajo, pero perfectamente vertical, también va a seguir una trayectoria rectilínea, solo que vertical. Bueno, entonces decía que ya que conocemos las ecuaciones para el movimiento variado, las vamos a aplicar a este caso. Y entonces, ¿cómo vamos a describir el problema? Bien, vamos a empezar por dibujar el objeto. La forma y tamaño del objeto no es relevante para el estudio, aunque cuando vayamos a los problemas propiamente dicho, estos objetos van a tener identidad, será una pelota, será una piedra, será un proyectil, bueno, tendrá forma, tamaño y material, pero desde el punto de vista de la resolución del problema y de la comprensión de su cinemática, ese dato es irrelevante, solamente para que tenga sentido el problema. Entonces, como la trayectoria va a ser vertical, pero va a ser rectilínea, lo que vamos a considerar justamente es que esto está dirigido verticalmente. Para describir un movimiento rectilíneo, ¿qué es lo que hacíamos en los problemas anteriores? Definíamos un eje de coordenadas, había un observador que arbitrariamente se coloca en el 0, o al revés si quieren, ponen el 0 de ese eje donde está el observador, cualquiera de las dos miradas es correcta, y describe el movimiento a través de la posición a lo largo de ese eje. ¿Qué vamos a hacer acá? Exactamente lo mismo. Así que acá voy a trabajar con un eje vertical coincidente con la trayectoria. Solo que ahora el eje, en lugar de, bueno, de ser horizontal, es vertical y por lo tanto a este eje le voy a llamar Y, siguiendo la misma nomenclatura que usan en matemáticas, donde el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. También lo hacíamos en el día de ayer cuando trabajábamos con movimientos en el plano y en el espacio, en donde, en particular en el plano, en el espacio hacíamos otra cosa. Teníamos dos ejes, uno horizontal que llamábamos X, uno vertical que llamábamos Y. En este caso, como el movimiento es estrictamente vertical, no dibujo un eje X porque sé que el movimiento es rectilíneo, aunque se dé vertical. En alguna parte voy a colocar el origen a partir del cual voy a medir la coordenada Y, esto va a ser el 0, y normalmente ese sería el nivel en donde se ubica el observador. En el fondo no es otra cosa que la posición del observador, sobre que ahora lo estoy considerando como un nivel de observación, donde se encuentra parado el observador, es en donde está el 0, vamos a poner las cosas de manera coherente. Bueno, vamos de nuevo con este. Ahí va. Y entonces, ahí es donde está el 0, que es donde se encuentra el observador, tengo lo que sería el 0 de altura, en este caso, o el 0 de I. Cuando quiero describir este movimiento, que va a ser un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, observen que no estoy diciendo acelerado o retardado de modo específico, considero variado porque puedo estar discutiendo el ascenso y luego el posterior descenso, puedo discutir simplemente la caída, una caída libre o una caída forzada desde el principio, todo se va a describir con las mismas ecuaciones. Entonces, inicialmente, igual que antes, tengo una posición, y esa posición inicial será I0, que está medida desde donde está el nivel de 0, y el mismo objeto moviéndose en alguna posición, disculpen el cambio de forma, pero bueno, es el mismo objeto, al cabo de cierto tiempo, luego del disparo, estará en una posición I, que también en algún momento le podemos llamar altura, finalmente para este caso son sinónimos, que depende del tiempo, por supuesto, es decir, en la medida que esto va ascendiendo, la posición en I depende de T. También va a haber una relación con el tiempo de la velocidad en I,
no va a ser constante porque la gravedad actúa y va a cambiar esa velocidad. Acá estoy analizando que cuando se produce el disparo, o sea, al principio yo tendría un V0 en I, que, bueno, si es a favor del eje será positiva, si es en contra del eje podría ocurrir que en lugar de simplemente soltarlo, lo dispare hacia abajo, y entonces tengo una velocidad de I distinta de 0, o que simplemente lo deje caer, y en ese caso especial será V0 igual a 0. Fíjense que no estoy usando ninguna idea que no hayamos discutido ya en relación a los movimientos rectilíneos uniformemente variados. La única diferencia importante es que ahora el movimiento es vertical y que la aceleración no es arbitraria, sino que siempre va a ser g. Siempre va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y, por supuesto, va a estar dirigida hacia abajo. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. La dirección de la aceleración es definitivamente para todos los cuerpos y cualquier condición de movimiento puro de gravedad dirigido vertical hacia abajo con un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así que esto es un esquema que hace una puesta en escena de un análisis cuantitativo de lo que ocurre con el disparo de un objeto y sometido a la acción exclusiva de la gravedad. Acá, más allá de que puedas aceptar que hay aire circundante en este movimiento, voy a despreciar toda acción física que el aire pueda producir. O sea, no voy a considerar ninguna fricción, ni acción del viento, ni ninguna de esas cosas que en la práctica real pueden estar presentes, pero bueno, voy a considerar en el problema este que voy a discutir, que es despreciable, o que no están presentes, o sea, que no hay viento, y que además, aunque esté el aire quieto, la acción del aire sobre el objeto es despreciable. Bien, ¿qué es lo que vamos a plantearnos entonces? ¿Cómo describir la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo? Si hay alguien en el chat, duda, escucha Rocío. Si podés abrir tu micrófono, mejor. Leo el chat. ¿Puede haber una coordenada box? Bueno, Vox se refiere a velocidad inicial en X. Sí. En este problema, no sé, sigue escribiendo, ahora aparece un sí. Bueno, se refiere a que esa es la pregunta. Primero, entiendo que me estás escuchando porque si no estarías preguntando esto. En este problema, en donde analizo el movimiento estrictamente vertical, es decir, el disparo original es exactamente vertical, de manera que el ascenso y el descenso se dan vertical y siempre el movimiento va a ser rectilíneo. No va a haber un V0X. Pero cuando estudiemos, después de entender esto, qué pasa en un tiro oblicuo, ahí sí puede haber, o mejor dicho, ahí sí va a haber un V0X. O sea, lo escribo acá, en un tiro vertical o... Es un movimiento rectilíneo, no. Por eso, o caída libre, no hay V0X. Porque justamente es rectilíneo, ¿está bien? O sea, porque es movimiento rectilíneo. ¿Está bien? El hecho de que sea rectilíneo hace que no se pueda escapar de esta recta. De la misma manera que no se escapaban de una recta cuando decíamos que un auto se movía en una línea o en una ruta recta. No pensábamos que el auto pudiera salir volando o que agarrara un pozo y bajara o algo por el estilo. Discutíamos el tema netamente rectilíneo y en ese caso horizontal. En este caso pasa lo mismo, pero va a ser exactamente vertical. En la práctica real puede pasar que haya cierto desvío y entonces el movimiento no es tiro vertical o caída libre, será un tiro oblicuo y bueno, ya lo veremos, ¿está bien? Ya veremos cómo se hace. Bien, aclarado el punto.
Bueno, una vez que eso quedó aclarado, si hay más consultas, vuelvan a preguntar. Voy a discutir qué pasa con la velocidad en I, que depende del tiempo. Bueno, ¿cómo lo vamos a discutir? Usando las mismas ideas del movimiento uniformemente variado, solo que ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser la velocidad inicial en I, que, bueno, ahí la posibilidad de que sea hacia arriba, y como puse el eje Y positivo hacia arriba, será positiva. Puede ser negativa si apunta o a un disparo hacia abajo, o podría ser cero si simplemente lo dejé caer. Así que las tres posibilidades están incluidas aquí. ¿Hay algo más en el chat? Bien, acá sí, efectivamente aclara Gaby que si es rectilíneo es unidimensional o es de una única dimensión, solo que esa dimensión es la vertical en lugar de ser la horizontal, que era todo lo que veníamos tratando. ¿Qué pasa con el valor de G? El módulo de A, vamos a escribirlo aquí un poco más preciso, el módulo de A es lo que llamamos G y es positivo. Pero ¿qué pasa con esta dirección? La aceleración está orientada hacia abajo porque es el planeta el que la produce, pero yo puse el eje positivo hacia arriba. Quiere decir que la aceleración de la gravedad la tengo que escribir con signo menos. De manera que en la fórmula va a aparecer como menos G por T. Esto no tiene que ver con el hecho de si se trata de movimiento rectilíneo acelerado o retardado. No es eso. Se refiere a que G, como acción gravitatoria, como aceleración, que es un vector, tiene dirección y sentido. Y el sentido es hacia abajo. Y como tomamos el eje positivo hacia arriba, entonces en ese eje positivo hacia arriba, la gravedad tiene signo negativo. Por eso va con signo menos. No importa si estoy analizando un tiro vertical, que sería en ascenso retardado, o una caída libre, que sería un descenso acelerado. Cualquiera de las dos situaciones está prevista, está contemplada y se puede calcular con esta expresión que está acá. Ya veremos algún ejemplo concreto para que vean cómo opera. Pero este signo menos no hay que cambiarlo en cada tipo de problema, ni analizar por separado si primero está subiendo y luego está bajando. No es necesario ese estudio porque estamos haciendo un análisis vectorial del movimiento. Y esa es la principal herramienta que tiene trabajar con posiciones, velocidades y aceleraciones en sentido vectorial y no en sentidos escalares como distancia recorrida, altura que se elevó y cosas por el estilo, que son enfoques, digamos, más simples, más elementales, que uno hace cuando toma primeros contactos con esto, pero que bueno, estamos tratando de superar para que podamos tener herramientas más sólidas de descripción. La segunda expresión que vamos a analizar es qué pasa con la posición, que por supuesto ahora le voy a llamar I, que también depende del tiempo, no es una constante, mientras pasa el tiempo de vuelo libre de este objeto, la altura o posición en I va cambiando, y va a ser posición inicial en I, que es esta altura inicial desde donde se produjo el disparo, podría ser cero en algún caso, si justo el observador está al lado de donde se disparó, esta posición inicial sería cero, o sea, esto sería I0, disculpen porque esa I de abajo no es necesaria, sería simplemente I0, tal cual lo acoté acá, I0, a veces la I me sale redondita, a veces me sale más recta, pero es la misma variable, más la velocidad inicial en I por T. Recuerden que era posición en función del tiempo, era posición inicial más velocidad inicial por tiempo, y en este caso va a ser negativa la gravedad otra vez, así que va a ir menos un medio por G por T cuadrado. Estas dos formulitas entonces son las que necesitamos para describir todo movimiento vertical sometido a la acción exclusiva de la gravedad. No sé si soy suficientemente enfático con esto, pero no importa si lo tiran hacia arriba, si lo tiran para abajo, si lo dejan caer. Si la única acción aceptable, observable,
es la de la gravedad, entonces se va a poder describir la velocidad y la posición que tiene el objeto en función del tiempo con estas ecuaciones, llamémosle 1 y 2. Así que estas serían las ecuaciones horarias del movimiento. Recuerden que horarias se refería a que dependen del tiempo, no necesariamente que el tiempo está medido en horas. Las ecuaciones horarias se refiere a que son ecuaciones parametrizadas en el tiempo, de manera que para cada instante yo puedo saber qué velocidad tiene y qué altura, o qué posición tiene. Una fórmula que se deduce de estas dos que están acá es que la velocidad de acá simplemente se deduce matemáticamente, no necesitamos más física para demostrarla, pero suele ser útil en muchos problemas, así que la voy a explicitar acá, y es que la velocidad en i en cualquier altura o cualquier posición al cuadrado es igual a la velocidad inicial en i al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el cambio de i. En esta expresión vemos que participan las velocidades, la gravedad por supuesto, las diferencias de altura que hay entre la posición en la cual se tiene una cierta velocidad v0 y la posición en donde tenemos una velocidad v en i arbitraria cualquiera, con el cambio de altura, y no depende del tiempo. Esta es la principal característica que tiene. Esta no depende del tiempo. Y es muy útil entonces cuando el tiempo no sea dato, por supuesto. O sea, si el tiempo es dato, estas ecuaciones permiten calcular cualquier información, velocidad, posición, en función del instante que nos interesa. Pero si ese dato no está, porque el problema plantea una condición que no es, digamos que no es el tiempo, entonces esta expresión puede funcionar muy bien para resolver, para auxiliarnos en la solución del problema, pero es importante que entendamos que no viene de una consideración física adicional. Sigue siendo tiro o caída libre, sometida a la acción de la gravedad, que es constante,